Azteca de Gary Jennings. Parte 7. Continuación. De tiempo en tiempo durante aquellos años, un mensajero militar o el portador de un mercader llegaba desde el sur y desviándose a nuestra casa nos traía algún mensaje de Beurribé. El mensaje siempre era el mismo, que todavía no se casaba, que Tecuantepec seguía siendo Tecuantepec, que la hostería seguía progresando, y mucho más ahora por el aumento de tráfico de ida y vuelta al Xoconosco. Pero esas escasas noticias eran por demás deprimentes, pues Ciania y yo solo podíamos asumir que si Beu permanecía soltera, no era por inclinación, sino por falta de pretendientes. Y al pensar en eso, siempre venía a mi mente el exilado Motecuzoma, porque yo estaba seguro de que él había sido el oficial mexicatl de extrañas propensiones que había destruido la vida de Beu. Aunque nunca mencioné esto a nadie, ni siquiera a Ciania. Solo por lealtad familiar, supongo que debía sentir animosidad hacia ese Motecuzoma el joven. Solo por lo que me había dicho Beu y Ahuitzotl, debía sentir desdén por un hombre que había estropeado tanto sus partes privadas como sus apetitos. Pero ni yo ni ningún otro podría negar que él hizo el trabajo de guarnición para acrecentar y sostener el Xoconosco para nosotros. Colocó a su guarnición armada casi prácticamente en la frontera con Guatemala y vigiló personalmente el proyecto y la construcción del fuerte, que los vecinos Quiché y Lacandón observaron desalentados, sin duda, conforme se iba levantando sus muros y las patrullas comenzaban a hacer sus rondas. Esa gente desgraciada nunca más volvió a salir de sus selvas para otras correrías. Nunca más volvió a amenazar o a echar bravatas o a demostrar de alguna otra manera otro signo de ambición. Volvieron a ser lo que habían sido, gente escuálida y apática, y hasta donde yo sé, siguen siendo así. Sus primeros soldados españoles, que viajaron dentro del Xoconosco, se sorprendieron al encontrar allí, a una distancia tan lejana de Tenochtitlán, tantas gentes que sin ninguna relación con nosotros los mexica, los mame, mixe, comiteca y demás, hablaban nuestro náhuatl. ¿Sí? Esa fue la tierra más lejana en la que uno se podía parar y decir, esta es tierra mexica. Era también, a pesar de la distancia entre ella y el corazón del único mundo, quizá la provincia más leal. Y eso se debía al hecho de que muchos mexica se habían ido a vivir al Xoconosco después de su anexión. Mucho antes de que la guarnición de Motecuzoma estuviera terminada, otros empezaron a establecerse en aquella área y a construir casas, puestos de mercado, hosterías rudimentarias e incluso auyanicaltin, casas de placer. Eran inmigrantes mexica, acolúa y tecpaneca en busca de horizontes más amplios y de oportunidades que nunca podrían encontrar en las tierras atestadas de la Triple Alianza. Para cuando la guarnición estuvo totalmente construida, armada y organizada, ésta dejó caer su sombra protectora sobre un pueblo de considerables dimensiones. El pueblo tomó el nombre náhuatl de Tapaxtlán, lugar de coral, y aunque nunca se aproximó en tamaño y esplendor a Tenochtitlán, la ciudad que le dio su origen es todavía una de las comunidades más grandes y de más tráfico al este del istmo de Tecuantepec. Muchos de los que llegaron del norte, después de haber estado un poco de tiempo en Tepaztlán o en cualquier otra parte del Xoconosco, se fueron todavía más lejos. Nunca he viajado tan lejos, pero sé que más al este de la selva de Guatemala hay unas tierras altas muy fértiles y tierras costeras. Y más allá de ellas hay otro istmo, mucho más angosto que el de Tecuantepec,
en un recodo entre los océanos del norte y del sur, aunque nadie puede decir qué lejos está. Algunos insisten en que en algún lugar de esos hay un río que conecta a los dos océanos. Su capitán general Cortés fue a buscarlo, mas en vano, pero quizás algunos otros españoles puedan encontrarlo todavía. Aunque los inmigrantes fueron llegando progresivamente, eran solo exploradores individuales o a lo mucho grupos de familias que se esparcieron por esas tierras lejanas. Sin embargo, me han contado que dejaron huellas indelebles entre los nativos de esos lugares. Tribus que jamás y ni remotamente se hubieran emparentado con nosotros. Ahora tienen nuestros mismos rasgos. Hablan nuestro lenguaje náhuatl, aunque en dialectos adulterados. Han adoptado y perpetuado muchos trajes y artesanías mexica. Han vuelto a darles nombres náhuatl a sus aldeas, sus montañas y sus ríos. Varios españoles que han viajado muy lejos me han preguntado, ¿era verdaderamente tan vasto el imperio azteca como para que sus confines llegaran hasta el imperio inca en el gran continente hacia el sur? Aunque no comprendía totalmente su pregunta, siempre les decía, no, mis señores, no estoy muy seguro de lo que quiere decir un imperio, o un continente, o un inca, pero sé que nosotros los mexica, o aztecas, si así lo desean ustedes, nunca llevamos nuestras fronteras más allá del Xoconosco. Sin embargo, en aquellos años, no todos nuestros ojos e intereses estaban puestos hacia el sur. Nuestro güey Tlatoani no ignoraba los otros puntos del compás. Me sentí muy contento de poder romper la rutina diaria doméstica, cuando un día Ahuitzotl me mandó llamar a su palacio para preguntarme si podía hacerme cargo de una misión diplomática en Michihuacán. Él dijo, usted trabajó tan bien para nosotros en Huaxyacac y en el Xoconosco, que ¿cree que podría conseguirnos una relación mejor que la actual con la tierra de los pescadores? Le dije que podría intentarlo, pero ¿por qué, mi señor? Los purépecha permiten a nuestros viajeros y mercaderes paso libre a través de sus tierras. Comercian libremente con nosotros. En cuanto a relaciones, ¿qué más podemos pedirles? Oh, piense en algo, dijo alegremente. Piense en algo que pueda justificar su visita a su Huandacuri, el viejo Jincare. Debí de mirarlo con perplejidad, porque me explicó. Sus supuestas negociaciones diplomáticas solo serían una máscara para encubrir su verdadera misión. Queremos que nos traiga el secreto de cómo consiguen ese soberbio y duro metal, con el cual destruyen nuestras armas de obsidiana. Respiré profundamente y, tratando de parecer razonable en lugar de aprensivo, dije, mi señor, probablemente los artesanos que saben cómo forjar ese metal deben de estar a buen recaudo, lejos del encuentro con cualquier extranjero que pudiera hacerles traicionar su secreto. Y las armas han de estar guardadas con toda seguridad, lejos de la vista de cualquier curioso, dijo Ahuitzotl con impaciencia. Nosotros sabemos eso, pero también sabemos que hay una excepción dentro de esa política. Los consejeros más cercanos y la guardia personal de Huandacuari siempre van armados con esas armas de metal para protegerlo contra cualquier atentado. Vaya a su palacio y tendrá la oportunidad de hacerse de una espada, un cuchillo o algo parecido. Eso es todo lo que necesitamos. Si nuestros forjadores de metales pudieran tener una muestra para su estudio, podrían encontrar la composición de éste. Le hemos dado nuestras órdenes directas, campeón Águila Mixtli. Yo suspiré y dije, como mi señor lo ordene, un campeón águila debe hacerlo. Y pensé en las dificultades que me esperaban con esa tarea y luego sugerí.
Sí, solo voy allí para robar. En verdad que no necesito la complicada excusa de negociaciones diplomáticas. Podría ser solo un enviado, llevando un regalo de amistad del venerado orador Ahuitzotl al venerado orador Jingare. Ahuitzotl también pensó en eso, enfurruñado. Pero, ¿por qué? Dijo. Hay tantas cosas preciosas en Michoacán como las hay aquí. Tendría que ser algo invaluable para él, algo único. Yo dije tímidamente, los purépecha son muy dados a extrañas diversiones sexuales. Pero no, el Wandacuari es un hombre viejo. Sin duda ya ha probado todos y cada uno de los placeres sexuales e indecentes y está más allá de... ¡Ayo! Gritó Ahuitzotl triunfante. Hay un dulce que no es posible que él haya probado. Uno que no podrá resistir. Un nuevo tecuani que nosotros acabamos de comprar para nuestro zoológico humano. Estoy seguro de que yo me tambaleé a simple vista. Pero él no pareció darse cuenta, ya que estaba enviando a un criado a traer eso, lo que fuera. Traté de imaginarme qué clase de monstruo humano podría hacer que se levantara el tepuli del viejo más licencioso y sinvergüenza, cuando Ahuitzotl dijo, «Mire esto, campeón Mixtli, aquí están». Y yo levanté mi topacio. Eran dos muchachas tan comunes en sus rostros como las que siempre había visto, así es que difícilmente podía llamarlas monstruos, sin faltar a la caridad. Quizás fueran una cosa poco usual, ya que eran gemelas idénticas. Calculé que debían tener unos 14 años y que debían de pertenecer a alguna tribu olmeca, pues las dos estaban mascando tzictli tan plácidamente como un par de rumiantes manatíes. Estaban paradas hombro con hombro, ligeramente vueltas una hacia la otra, y cada una dejaba descansar su brazo alrededor del hombro de la otra. Llevaban una simple manta drapeada alrededor de sus cuerpos, desde sus pechos hasta el piso. Todavía no han sido mostradas al público, dijo Ahuitzotl, porque nuestra costurera de palacio aún no ha terminado las blusas y faldas especiales que ellas requieren. Mozo, quíteles la manta. Él lo hizo así, y mis ojos se abrieron por la sorpresa cuando vi a las muchachas desnudas. No eran solamente gemelas, parecía como si algo las hubiera pegado juntas de sus entrañas. Desde sus sobacos hasta sus caderas, las dos estaban unidas por una piel mutua, y tan apretadamente como era obvio que no podían pararse, sentarse, caminar o acostarse, más que dando media cara la una a la otra. Por un momento pensé que solo tenían 3 pechos, pero cuando me acerqué, vi que el pecho de en medio era en realidad 2 pechos normales, pero apretadamente juntos, pues podía dividirlos con mi mano. Miré a las muchachas por todos lados, 4 pechos enfrente, 2 pares de nalgas atrás. Excepto porque no tenían rostros bellos ni inteligentes, no podía ver alguna otra deformidad, a excepción de la parte de piel que compartían. ¿No podrían ser divididas?, pregunté. Cada una de ellas tendría una cicatriz, pero podrían vivir separadas y normales. ¿Con qué objeto?, gruñó Ahuitzotl. ¿Qué uso mundano se les podría dar a estas hembras olmeca, mascaduras de tzictli y de caras feas? Juntas son una novedad valiosa y pueden gozar de la vida de tecuani, placenteramente ociosa. De todas formas, nuestros tisiltin, cirujanos, las han examinado y han llegado a la conclusión de que no pueden ser separadas. Por dentro de esa tira colgante de piel comparten venas y arterias vitales, y quizás hasta 1 o 2 órganos. Sin embargo, y esto es lo que seducirá al viejo,
Jingare, cada una de las muchachas tiene su propio tepili y Áreas son vírgenes. Y ambas son vírgenes. Es una lástima que no sean bonitas, dije pensativo. Pero tiene usted razón, mi señor. La única novedad que ellas ofrecen se debe a esa tira de piel. Me dirigí entonces a las gemelas. ¿Tenéis nombres? ¿Podéis hablar? Ellas dijeron en lengua cuatlícamac y casi al unísono: yo soy izquierda. Yo soy derecha. Ahuitzotl dijo: teníamos la intención de presentarlas al público como la señora pareja. El nombre de la diosa Omecíhuatl. Una clase de broma, como ve. Yo dije: si un regalo poco común puede hacer que el Guandácuari sea más amigable con nosotros, la señora pareja sería ese regalo, y yo estaré muy contento de llevarlo. Solo una recomendación, mi señor, para hacerlo todavía más atractivo. Mande que las afeiten, a las dos, todo el vello, el cabello y las cejas. Esa es la moda purempe. Una moda singular, dijo Ahuitzotl admirado. El cabello es lo único atractivo que tienen estas. Pero así se hará. Esté listo para partir cuando hayan terminado el guardarropa de ellas. Estaré listo en el lugar señalado, señor orador. Y tengo la esperanza de que la presentación de la señora pareja cause la suficiente excitación en la corte como para que pueda hurtar una de sus armas de metal en la conmoción, sin que ellos se den cuenta. No quiero solamente la esperanza, dijo Ahuitzotl. Hágalo. Ah, pobres muchachas, exclamó Ciania, próxima a llorar, cuando le presenté a la señora pareja. Me sorprendí de que alguien expresara piedad por ellas, ya que todos los que estaban implicados con izquierda y derecha o se reían o bostezaban de ellas, o como Ahuitzotl las miraba con un lujo puesto a la venta en el mercado, como la carne de un animal raro. Sin embargo, Ciania maternalmente las trató con ternura a todo lo largo de la jornada a Tzintzuntzantli, y continuamente les estuvo asegurando, como si ellas tuvieran el suficiente cerebro como para darse cuenta, que viajaban al encuentro de una nueva vida maravillosa, de libertad y lujo. Bueno, supongo que estarían mucho mejor en la libertad comparable de un palacio, aunque fueran una especie de concubina doble, que siendo un objeto al que siempre se apunta y se ríe, confinadas en el zoológico de la ciudad. Ciania había venido conmigo, porque cuando le conté de esa última y rara embajada que había caído sobre mí, había insistido en ir también. En un principio dije un fuerte no, porque sabía que ninguno de los que me acompañaran podrían vivir por mucho tiempo en el momento en que me cogieran tratando de robar una de las sacrosantas armas de metal, como sería lo más probable. Sin embargo, Ciania me probó persuasivamente que si podíamos disipar las sospechas de nuestro anfitrión con anticipación, tendría una gran oportunidad para irme acercando a tal arma y llegarla a poseer sin ser descubierto. ¿Y qué puede ser menos sospechoso?, preguntó, que un hombre y su esposa viajando juntos. Y yo quiero ver los paisajes de Michihuacán. Su idea del hombre y su esposa tenía cierto mérito, reflexioné, aunque no exactamente el mérito que ella le daba. Para ellos, el ver a un hombre viajando con su propia compañera, la compañera común y corriente de cada día, en una nación en donde con solo preguntar uno podía tener otra compañera u otra clase de compañía o cierto número de compañías, eso en verdad enmudecería a los purémpecha. Me desdeñarían y me mirarían como demasiado impotente, tonto, sin imaginación y letárgico como para ser un ladrón, un espía o cualquier otra cosa peligrosa. Así es que le dije que sí a Ciania, y ella empezó inmediatamente a preparar el equipaje para el viaje.
Ahuitzotl me mandó llamar. Cuando las gemelas tuvieron listo su guardarropa para partir, por lo que me presenté en el palacio y me quedé horrorizado cuando vi por primera vez cómo habían rapado a las muchachas. Sus cabezas se parecían a sus pernos desnudos, cónicas, rematadas en una punta, y me preguntaba si mi recomendación no habría sido un espantoso error. Una cabeza rapada podría ser la cumbre de la belleza para un purempe, pero ¿lo sería una punta de cabeza rapada? Ellos conservaban la punta con pelo. Bien, era muy tarde para poner remedio. Tenían que quedarse rapadas como estaban. También fue entonces cuando descubrimos que una silla de manos ordinaria no serviría para izquierda y derecha, y que se necesitaba construir una especial para sus peculiares necesidades, lo que retrasó nuestra partida unos cuantos días. Sin embargo, Ahuitzotl estaba determinado a no ahorrar gastos en esa expedición, y así, cuando al fin salimos, éramos una gran caravana. 2 guardias de palacio iban al frente, desarmados visiblemente, aunque yo sabía que los 2 eran expertos en combate mano a mano. Yo solo llevaba el escudo emblasonado que me identificaba como un campeón águila, y una carta de presentación firmada por el güey tlatoani Ahuitzotl. Caminaba al lado de la silla de Ciania, sostenida por 4 hombres, actuando en mi papel de marido domesticado, llamando la atención de ella hacia algún que otro paisaje. Detrás de nosotros venía la silla de manos de las gemelas, cargada por 8 hombres, y seguían a estos otros que los reemplazarían en cargar la pesada silla puesta sobre pértigas. Esa silla de manos había sido construida en una forma especial, así es que no era un simple asiento, sino que estaba techada como una pequeña choza, y tenía cortinas que se podían recorrer en 2 lados. Cerraban nuestra caravana numerosos tamémime que cargaban nuestros fardos, canastos y provisiones. Después de 3 o 4 días de camino, llegamos a un pueblo llamado Zitácuaro, en donde, en un lugar custodiado, de sus orillas, estaba marcada la frontera con Michihuacán. Allí hicimos un alto, mientras los guardias purémpecha de la frontera examinaban cuidadosamente y con respeto la carta que les presenté, y luego, con precipitación, pero sin abrirlos, pincharon varios de nuestros fardos. Parecían sorprendidos cuando vieron la silla de manos, demasiado grande, y dentro de ella a las 2 muchachas rapadas e idénticas, sentadas lado a lado, en una posición que parecía la más incómoda. Sin embargo, no hicieron ningún comentario. Se hicieron a un lado cortésmente para dejarnos pasar a través de Zitácuaro, a mí, a mi esposa y a toda la comitiva. Después de eso, ya no nos volvieron a detener o a provocar, pero ordené que las cortinas del entoldado de la silla de manos de la señora pareja, fueran corridas para que ellas no fueran visibles a ninguno de los nativos a nuestro paso. Sabía para entonces que un mensajero veloz estaría en aquellos momentos informando al guandácuari de nuestra llegada, pero deseaba que su regalo se mantuviera en el misterio y sin descripción, el mayor tiempo posible, hasta nuestra llegada a palacio. Ciania pensó que eso era una crueldad por mi parte, dejar que las gemelas recorrieran todo el camino sin poder ver nada sobre el nuevo país en el que iban a vivir. Así es que cada vez que les mostraba a ella algo de interés, detenía toda la caravana, y cuando no se veía ningún viajero en el camino, iba personalmente a ver a las gemelas, y descorriendo las cortinas, les mostraba lo que hubiera despertado mi interés. Siguió haciendo eso a través de todo nuestro camino por Michihuacán. Para mi más grande exasperación, ya que izquierda y derecha
parecían totalmente apáticas e indiferentes acerca de lo que les rodeaba. La primera cosa que excitó la curiosidad de Ciania en la gente fue por supuesto la preponderancia de cabezas lustrosas por falta de cabello. Ya le había hablado sobre esa costumbre, pero no es lo mismo decir que ver. Cuando poco a poco se acostumbró a ello, se quedaba mirando fijamente a algún joven y murmuraba: «Ese es un muchacho, no una muchacha». Y yo debo admitir que ellos la miraban con la misma curiosidad. Los purépecha estaban acostumbrados a ver a otras gentes con pelo, viajeros extranjeros, su gente de clase baja y quizás algunos excéntricos, pero nunca antes habían visto a una bella mujer con un cabello tan largo y abundante, y que partiendo de su frente tenía un vívido mechón blanco. Así es que también ellos la miraban fijamente y luego murmuraban. Había otras maravillas, aparte de la gente. La parte de Michoacán que por aquel entonces estábamos cruzando tenía montañas, como cualquier otra tierra, pero éstas parecían estar asentadas en el horizonte, siendo un simple marco a las llanuras o a la nación suave y ondulante que encerraban. Algunas partes de ese territorio eran florestas, algunas otras praderas cubiertas de zacate y flores silvestres, pero la mayor parte consistía en generosas tierras de labranza, anchas y extendidas, y granjas productivas. Allí había campos inmesurables de maíz, frijol, chilis, huertos de aguacatín y de frutos dulces. Aquí y allá se levantaban en medio de los campos los graneros de adobe, en donde se almacenaban la semilla y el producto. Estos estaban hechos en forma cónica, como una reminiscencia de las cabezas puntiagudas de la señora Pareja. En esas regiones, hasta las casas más humildes se veían agradables. Todas estaban hechas de madera, ya que ésta abundaba allí. Sus tablas y vigas estaban puestas ingeniosamente sobre apretadas muescas, todas juntas, sin mortero o cuerdas que las amarraran. Cada casa tenía un alto tejado puntiagudo, cuyas alas caían circundando la casa, pues ese tipo de construcción era la mejor para dar sombra durante la estación caliente y para dejar caer el agua en la estación húmeda, y algunos de los tejados estaban hechos con imaginación, de tal manera que sus 4 esquinas quedaran levantadas en puntas ornamentales. Esa era la estación de las golondrinas, y en ninguna parte había tantas como en Michoacán, volando, revoloteando, aleteando, deslizándose por todas partes. Sin duda, porque esos amplios aleros eran muy adecuados para hacer sus nidos. Con sus bosques y sus corrientes de agua, Michoacán era un hogar hospitalario para toda clase de pájaros. Los ríos reflejaban los colores centelleantes y brillantes de los papagayos, los pájaros musicapa y los pájaros pescadores. En las florestas, los pájaros carpinteros hacían constantemente su ruido peculiar de clavar y tamborilear. En el lago, las golondrinas se posaban sobre las garzas blancas y azules, e incluso sobre el gran pájaro cuinco. El cuinco tiene un pico en forma de cuchara. Su cara es tan fea que causa risa. Sus patas y su forma son desmañadas. Pero el cuinco es soberbio en su plumaje de colores de crepúsculo, y cuando una bandada de ellos levanta el vuelo al mismo tiempo, es como si el viento se hiciera visible y en un color rosa. La única concentración humana de Michoacán en aquellos días estaba en la multitud de aldeas que bordeaban el gran lago de juncos, Pátzcuaro, o asentadas en las muchas islas pequeñas del lago.
Aunque cada una de las aldeas de los alrededores vivían de la caza de aves y de la pesca, cada una tenía, por órdenes de su Wandakwari, que proveer localmente algún producto en especial o algún servicio que pudiera ser cambiado entre las demás. Una comunidad trabajaba la madera, otra tejía ropa, otra trenzaba los juncos para convertirlos en alfombrillas petlatin, otra se dedicaba al lacado, y así todas. En la aldea que llevaba el nombre del lago, Pátzcuaro, estaba el mercado en donde se ofrecían todas esas cosas. En una isla en medio del lago, llamada Xarácuaro, se habían construido todos los templos, altares y plazas, y era el centro ceremonial para todos los habitantes de las aldeas. Tzintzuntzani, que quiere decir en donde hay colibríes, era la capital, el centro y el corazón de toda esa actividad. Por sí misma, no producía otra cosa más que las decisiones, acciones y órdenes con que se gobernaba a la nación entera. Estaba construida a base de palacios y totalmente habitada por sus nobles y sus familias, por cortesanos, sacerdotes y sirvientes. Conforme se iba aproximando nuestra caravana, el primer objeto hecho por el hombre que podíamos ver sobre el camino desde varias largas carreras era la anciana Iyácata, como se le dice en Poré a una pirámide, que se alzaba sobre las alturas, al este de los palacios de los nobles. Más allá de toda imaginación, esa Iyácata, no muy alta pero extravagantemente alargada, era una curiosa mezcla de plazas y de edificios redondos, que se habían llegado a convertir en un majestuoso montón de piedras, pues hacía ya mucho tiempo que habían perdido toda su cubierta de yeso y colorido. Se estaban rompiendo en partes, y la hierba crecía por todos lados. Los numerosos palacios de en donde hay colibríes estaban todos construidos de madera, y aunque pudieran ser mucho menos impresionantes que los de piedra de Tenochtitlán, eran totalmente diferentes. Así es que tenían su propia grandeza. Bajo los aleros desplegados de sus altos techos puntiagudos, terminados en un rizo, había 2 pisos, y el alto estaba totalmente circundado por una galería exterior. Los poderosos troncos de cedro que sostenían esos edificios, las columnas, los remates y los pilares, las innumerables vigas visibles bajo sus aleros, todos ellos estaban trabajados laboriosamente y tallados con rizos y filigranas. Sus puertas eran más a menudo tablas que se deslizaban que las familiares para nosotros sostenidas sobre pivotes. Cualesquiera que fueran los artistas que los consiguieron, y en algunos palacios debieron de haber utilizado mano de obra importada, los ricos lacados debieron de haber sido trabajados a mano. Cada palacio tenía bellos ornamentos que brillaban de color y de oro batido, pero por supuesto el palacio del Wandakwari hacía que los otros parecieran insignificantes. Los mensajeros veloces habían tenido a Ikigare informado de nuestra aproximación. Así es que nuestra llegada era esperada una multitud de nobles con sus esposas nos estaban aguardando para recibirnos. Un poco antes de nuestra llegada, la comitiva se había desviado hacia el lago, y buscando un lugar solitario, todos nos bañamos y nos pusimos nuestros trajes más finos. Llegamos a la entrada del palacio, sintiéndonos frescos y altivos. Ordené que dejaran las sillas de manos, junto a una pared que tenía un jardín colgante, sombreado por altos árboles. Despedí a nuestros guardias y cargadores, quienes fueron conducidos a las habitaciones de los criados. Solo Ciania, la señora Pareja y yo fuimos a través del jardín hacia el gran edificio del palacio.
En la confusión general que provocaron los que nos daban la bienvenida, la manera singular de caminar de las gemelas pasó desapercibida. Entre la alegría y los murmullos de bienvenida, aunque no pude comprender todo lo que decían, fuimos conducidos a través de los portales de troncos de cedro dentro de una terraza también de cedro. Luego atravesamos una gran puerta abierta y pasamos por un corredor al salón de recepciones de Ikigare. Era inmensamente largo y ancho y con 2 pisos de alto, como el patio interior del palacio de Tenochtitlán, pero cubierto. A cada lado había unas escaleras que terminaban en un pasillo circular interior, sobre el que se abrían los cuartos superiores. El Wandakwari estaba sentado sobre su trono, que no era otra cosa más que una ikpali, silla baja. Sin embargo, de la entrada del salón al lugar en donde él se encontraba, la distancia era tan grande que claramente se veía que había sido proyectada en esa forma para que el visitante se sintiera como un pedigüeño. A pesar de lo grande que era el vestíbulo, este estaba completamente lleno de señoras y señores vestidos elegantemente, pero se hicieron hacia atrás, a ambos lados, para que pudiéramos pasar cómodamente. Primero yo, luego Ciania y después la señora pareja. Caminamos despacio en procesión, solemnemente, hacia el trono, y yo levanté mi topacio solo el tiempo suficiente como para echarle una buena mirada a Ikingare. Antes, solamente lo había visto una vez, en la dedicación a la Gran Pirámide, y en aquellos días no lo había podido ver con claridad. Ya entonces era viejo, y ahora lo era más, un manojito arrugado de hombre. Debió de haber sido su calvicie la que había inspirado esa moda entre su pueblo, aunque él no necesitaba usar una hoja de obsidiana para raparse. Era tan desdentado como pelón y casi sin voz. Nos dio la bienvenida con un susurro desmayado, como el sonido que hace un pomito de semillas al ser agitado. Aunque me sentía contento de desembarazarme de la lerda señora pareja, sentí cierto remordimiento al ponerla, aunque fuera rara, dentro de los dedos como tijeretas de aquella vieja semilla retorcida y marchita. Le extendí la carta de Ahuitzotl, y el Wandakwari a su vez se la dio a su hijo mayor, ordenándole con impertinencia que la leyera en voz alta. Siempre había concebido a los príncipes como hombres jóvenes, pero si ese príncipe heredero Tzimiz-Sicha se hubiese dejado crecer el cabello, éste hubiera sido gris. Sin embargo, su padre todavía le jadeaba órdenes, como si él no llevara un taparrabo bajo su manto. Un regalo para mí, graznó el padre cuando el hijo acabó de leer la carta en poré. Fijó sus ojos legañosos sobre Ciania, que estaba parada a un lado de mí, y se relamió las encías. Ah, puede ser una novedad. ¿Sí? Que la rapen toda, menos el mechón blanco. Ciania, horrorizada, se puso atrás de mí. Rápidamente le dije: «Este es el regalo, mi señor Ikingare». Y me acerqué a la señora pareja. Las hice detener exactamente enfrente del trono y les arranqué su vestidura de una sola pieza, color púrpura, que las cubría del cuello a los pies. La multitud allí reunida lanzó un grito por haber destruido esa pieza hecha de un material tan fino, y luego dieron otro de sorpresa, cuando la tela cayó al piso y las mellizas quedaron desnudas. «Por los huevos emplumados de Curcauru», resolló el viejo, usando el nombre poré de Quetzalcóatl.
Él continuó diciendo algo, pero su voz se perdió entre el parloteo de sus cortesanos, que seguían con sus exclamaciones de sorpresa, y de lo único que me pude dar cuenta era de que le estaba babeando la barbilla. Obviamente el regalo había tenido mucho éxito. A todos los presentes, incluyendo a las diversas esposas coronadas y concubinas del Guandácuari, se les dio la oportunidad de acercarse a empujones para ver de cerca a la señora pareja. Algunos hombres y también unas pocas mujeres se acercaron descaradamente y con sus manos hicieron caricias en alguna parte de la señora pareja. Cuando la curiosidad de todos quedó satisfecha, Ikingare graznó una orden que dejó vacío todo el salón de recepciones, con excepción de él, de nosotros, del príncipe heredero y de unos cuantos guardias impasibles, parados en los rincones. Ahora aliméntenme, dijo el viejo, restregándose sus manos secas. Debo prepararme para darme un buen agasajo, ¿eh? El príncipe Tsimtsicha pasó la orden a uno de los guardias, quien salió. En un momento empezaron a llegar sirvientes trayendo un mantel para la comida, que depositaron allí mismo, y después de que Ciania terminó de vestir a las gemelas, con su vestido desgarrado, nos sentamos los 6. Yo inferí que de ordinario no se le permitía al príncipe heredero comer al mismo tiempo que su padre. Pero como él hablaba correctamente el náhuatl, se le podría utilizar como intérprete cuando el viejo y yo no pudiéramos entendernos. Mientras tanto, Ciania ayudaba a comer a la señora pareja con una cuchara, ya que de otra manera ellas hubieran tomado aún la espuma del chocolatl con sus dedos y a manos llenas, masticando con sus bocas abiertas y provocando náuseas a todos los presentes en general. Sin embargo, sus modales no eran peores que los del viejo. Cuando nos sirvieron a nosotros el delicioso pescado blanco, que solo se puede encontrar en el lago de Pátzcuaro, él nos dijo con su sonrisa desdentada: «¡Coman! ¡Disfruten! Yo solo puedo tomar leche». «¿Leche?», repitió Ciania, preguntando cortésmente. «¿Leche de gacela, mi señor?». Entonces ella levantó sus cejas de la sorpresa. Una mujer muy larga y muy rapada llegó, se hincó a un lado de Guandácuari, se levantó la blusa y le presentó un pecho muy, muy grande, que si hubiera tenido rostro, habría podido ser su cabeza rapada. Durante el resto de la comida, cuando Ikingare no estaba haciendo preguntas acerca de las peculiaridades de la señora pareja, su origen y su adquisición, estaba succionando ruidosa e indistintamente de un pezón al otro. Ciania evitaba verlo, lo mismo que el príncipe heredero. Ellos simplemente movían su comida de un lado a otro, en sus platos lacados de oro. Las gemelas comían hasta por los codos, porque siempre lo hacían así, y yo comía abundantemente porque estaba prestando muy poca atención a las vulgaridades que estaba haciendo Ikingare, ya que estaba viendo algo atrás de él. Cuando por primera vez entré en la habitación, me pude dar cuenta de que los guardias llevaban lanzas, cuyas puntas eran de cobre, pero de un peculiar cobre oscuro. En esos momentos pude percibir que tanto el Guandácuari como su hijo llevaban dagas cortas, del mismo metal, colgadas de sus cinturas y aseguradas con unas presillas de cuero. El viejo me estaba endilgando un discurso, dándole vueltas con el claro objeto de que, al llegar al final, me preguntaría si también le podría conseguir un par de adolescentes varones unidos, cuando Ciania, como si ya no pudiera seguir escuchando más, lo interrumpió para preguntarle: «¿Qué es esta bebida deliciosa?». El príncipe heredero pareció muy contento por esa interrupción, e inclinándose a través del mantel, le dijo que era chápari,
un producto hecho de la miel de abeja, muy, muy potente, y que sería bueno que no bebiera demasiado esa primera vez. ¡Qué maravilloso! Exclamó, empinando la taza lacada. Si la miel puede emborrachar tanto, ¿por qué las abejas no están siempre ebrias? Ella hipó y se quedó pensativa, evidentemente acerca de las abejas, porque para cuando el Uandacuari trató de resumir la cháchara de su pregunta, Ciania dijo en voz alta: «A lo mejor lo están. ¿Quién puede saberlo?». Y se sirvió otra taza y luego otra a mí, tirando un poco de su contenido. El viejo suspiró, chupó por última vez la teta baboseada de su nodriza y le dio un sonoro manotazo en una nalga, en señal de que la horrorosa comida había terminado. Ciania y yo nos apresuramos a beber nuestras segundas tazas de chápari. «Bien», dijo Ikingare, mascando con su boca, de tal manera que su nariz y su barbilla se juntaban varias veces. Su hijo saltó detrás de él para ayudarlo a ponerse de pie. «Un momento, mi señor», dije, «solo un momento. Voy a dar algunas instrucciones a la señora pareja». «¿Instrucciones?», dijo él con suspicacia. «Para que cumplan», dije sonriendo, como lo haría a un alcahuete. «Como son vírgenes, pueden ser rudas al acariciar». «Ah», dijo roncamente, sonriéndome también. «Son también vírgenes». «Sí, que cumplan, por todos los medios, que cumplan». Tanto Ciania como Tsimtsicha me lanzaron por un igual una mirada de desprecio, cuando me llevé a las gemelas aparte y les di instrucciones. Instrucciones urgentes que en ese momento se me ocurrieron. Fue bastante difícil, porque tenía que hablar muy bajo y en una mezcla de náhuatl y de cuatlicacamac, y ellas eran tan estúpidas. Pero al fin las dos asintieron, aunque con cierta clase de lerda comprensión, y encogiéndome de hombros, de esperanza y desesperación, las llevé hacia el Guandácuari. Sin protestar, ellas lo acompañaron escalera arriba, ayudándolo a subir, y de hecho parecía como si un cangrejo ayudara a una araña. Un poco antes de alcanzar el piso alto, la araña se volvió y gritó algo a su hijo en poré, tan carrasposamente que no pude entender una palabra. Tsimtsicha asintió obedientemente. Luego se volvió y me preguntó que si yo y mi señora estábamos listos para retirarnos. Ella solo hipó. Así es que yo contesté que pensaba que sí lo estábamos, pues había sido un día muy largo. Seguimos al príncipe heredero escaleras arriba, al otro lado del vestíbulo. Así como pasó todo, allí en Tzintzuntzani, por primera y única vez en nuestra vida de casados, Ciania y yo nos acostamos con otras gentes. Sin embargo, les suplico que recuerden, reverendos frailes, que tanto ella como yo estábamos un poco borrachos por el chápari. De todas formas, no fue exactamente como suena, y lo explicaré de la mejor manera posible. Antes de salir de casa, traté de explicarle a Ciania la predilección de los purémpecha por inventar prácticas sexuales voluptuosas y aún perversas. Así es que estuvimos de acuerdo en no demostrar sorpresa o disgusto ante cualquier tipo de hospitalidad de esa naturaleza que nos pudiera ofrecer nuestro anfitrión, sino declinarla de la mejor manera posible. O por lo menos, eso fue lo que habíamos determinado. Pero cuando esa hospitalidad nos fue brindada y cuando nos dimos cuenta de lo que se trataba, ya estábamos tomando parte en ella. Si nosotros no reculamos ante ello, fue porque, aunque no pudimos decidir después que había sido perverso aunque no pudimos decidir después qué había sido perverso y qué inocuo, fue innegablemente delicioso. A medida que nos guiaba por el piso superior, Tsimtsicha se volvió
e imitando mi sonrisa de alcahuete, preguntó: ¿querrán el señor campeón y su señora habitaciones separadas? ¿Camas separadas? Naturalmente que no, dije, y lo dije fríamente, antes de que me preguntara. ¿Quieren otros amantes? ¿O alguna otra indecencia? Entonces, una cámara conyugal, mi señor, me dijo estando de acuerdo. Pero algunas veces volvió sobre lo mismo, casual, como conversando. Después de un día agotador de viaje, hasta la pareja más bien avenida puede estar fatigada. La corte de Tzintzuntzantli se juzgaría negligente si sus huéspedes se sintieran demasiado fatigados como para poderse complacer el uno al otro. Por lo tanto, les ofrecemos un servicio llamado Atanatanarani. Este engrandece al hombre adecuadamente y a la mujer la hace más receptiva, quizás hasta un extremo del que ninguno de ustedes ha disfrutado jamás. La palabra Atanatanarani, hasta donde pude desenmarañar sus elementos, solo significaba juntarse a un mismo tiempo. Antes de poder averiguar acerca de cómo se puede engrandecer cualquier cosa, juntándola a un mismo tiempo, él se había inclinado ante nosotros, dentro de nuestras habitaciones, y dándose la vuelta, cerró tras de sí la puerta lacada. La habitación, alumbrada por lámparas, tenía una de las camas más grandes, más suaves y con más gran profusión de cobijas que yo nunca había visto antes. También nos estaban esperando 2 esclavos ya de edad, un hombre y una mujer. Yo los miré con cierta aprensión, pero solo me pidieron permiso para preparar nuestros baños. Junto a la recámara había 2 baños completos, para cada uno de nosotros, incluyendo su bañera y su cuarto de vapor ya listo. Mi sirviente me ayudó a bañarme con esponja y luego me frotó vigorosamente con piedra pómez en el cuarto de vapor, pero no hizo nada más, nada que me molestara. Pensé que los esclavos, el baño de agua y de vapor era lo que el príncipe heredero había querido decir por un servicio llamado Atanatanarani. Si era eso, no era sino una cosa agradable y civilizada, nada obscena, y que había funcionado muy bien. Me sentía fresco, con la piel hormigueante y mucho más adecuado para, como dijo Tsimtsitsa, poder satisfacer a mi mujer. Su esclava se inclinó al mismo tiempo que mi esclavo, antes de salir, y ella y yo salimos de los baños para encontrar que la cámara principal estaba completamente oscura. Los cortinajes estaban corridos y las lámparas de aceite apagadas. Así es que nos tomó algún tiempo encontrarnos en ese inmenso cuarto y otro momento más para encontrar la inmensa cama. Era una noche calurosa. Solo la cobija de encima había sido doblada. Nos deslizamos en ella y descansamos uno junto al otro, sobre nuestras espaldas, contentos de momento con poder disfrutar de una suavidad de nube bajo de nosotros. Ciania murmuró adormilada: ¿sabes, todavía me siento borracha como una abeja. Entonces, súbitamente, dio un pequeño respingo y jadeó. ¡Ayo! Estás muy ardiente. Me cogiste por sorpresa. Yo estuve a punto de exclamar lo mismo. Me toqué abajo, donde una manita me manoseaba con gentileza suavemente. Había supuesto que era su mano, y exclamé asombrado: ¡Ciania! Casi al mismo tiempo ella dijo: Saa, puedo sentirlo. Es un niño que está aquí abajo, jugando conmigo. También yo tengo uno, dije todavía muy sorprendido. Nos estaban esperando bajo los cobertores.
¿qué vamos a hacer ahora? Yo esperaba que ella dijera patear o gritar o que hiciera ambas cosas, pero en lugar de eso dio otro pequeño respingo, rió sofocada y repitió mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo el tuyo? Le dije lo que estaba haciendo. El mío lo mismo. No es desagradable. No, decididamente no. Deben de estar adiestrados para esto, pero no para su propia satisfacción. Este, por lo menos, parece demasiado joven. No, lo hacen solo para aumentar nuestro placer, como dijo el príncipe. Ellos pueden ser castigados si nosotros los rechazamos. Ahora yo hago estos comentarios con voz fría y desapasionada, pero no fue así. Estábamos hablándonos con voces roncas y frases entrecortadas por involuntarios jadeos y movimientos. ¿El tuyo es niño o niña? No puedo estirarme lo suficiente como para... Yo tampoco. ¿Tiene importancia? No, pero estoy palpando un rostro que me parece bello. Las pestañas son lo suficientemente largas como para... Ah, sí, con las pestañas. Están bien adiestrados. Oh, exquisitamente. Me pregunto si cada uno de ellos fue enseñado especialmente para... Quiero decir, cambiémoslo y veremos. Los dos niños no objetaron nada por cambiar de lugar, y su ejecución no disminuyó en lo más mínimo. Quizás la boca juguetona de este era más caliente y mojada, acabando de hacer lo que... Bueno, no quiero entretenerme mucho en este episodio. Ciania y yo pronto caímos en un frenesí, besándonos cada vez más apasionadamente, agarrándonos y arañándonos, haciendo otras cosas arriba de la cintura, mientras los muchachos estaban más ocupados que nunca abajo. Cuando ya no me pude contener más, nos apareamos como jaguares copulando, y los muchachos, apretándose fuera de nosotros, bullían sobre nuestros cuerpos, deditos aquí, lengüecitas allá. Esto no sucedió solo una vez, fueron más veces de las que me puedo acordar. Después de cada eyaculación, los niños descansaban un ratito contra nuestros cuerpos jadeantes y sudorosos, y luego, muy delicadamente, se nos volvían a insinuar y empezaban a importunarnos y a acariciarnos. Se movían hacia atrás y hacia adelante de Ciania a mí, algunas veces individualmente y otras juntos, de tal manera que entonces podía ser atendido por los dos y por mi esposa, y luego ambos muchachos y yo podíamos concentrarnos en ella. No terminó esta actividad hasta que ella y yo ya no pudimos más, y nos hundimos en un sueño profundo. Nunca averiguamos ni el sexo, ni la edad o apariencia de nuestros Atanatanarani acompañantes. Cuando despertamos muy temprano en la mañana, ya se habían ido. Lo que me despertó fue un arañazo en la puerta. Estando solo medio consciente, me levanté y abrí. No vi nada más que la oscuridad que precede a la aurora a través del balcón, y la gran fuente que estaba más allá del vestíbulo, hasta que un dedo arañó mi pierna. Sentí un estremecimiento y miré hacia abajo, y ahí estaba la señora pareja, tan desnudas como yo. En ellas todo se veía doble, todo cuatros, o más bien debería de decir ochos. Las dos estaban sonriendo lascivamente, engarruñadas entre mis piernas. Cosa muy agradable, dijo Izquierda. La de él también, dijo Derecha,
sacudiendo su cabeza en dirección a la recámara del viejo, según supuse. ¿Qué hacéis aquí? Les pregunté tan ferozmente como se podía hacer en un susurro. Una de sus 8 extremidades se levantó y puso en mi mano la daga de Ikingare. Investigué el oscuro metal, mucho más oscuro en las tinieblas, y dejé correr mi pulgar a lo largo de su filo. En verdad que era afiloso y puntiagudo. «Lo hicisteis», dije, sintiendo una intempestiva gratitud, casi afecto, por ese monstruo agachado a mis pies. «Fácil», dijo derecha. «Él puso ropas a un lado cama», dijo izquierda. «Él puso eso en mí», dijo derecha, picando mi tepuli y haciéndome saltar otra vez. «Agradable». «Yo me aburrí», dijo izquierda, «nada que hacer, solo vaivén». Yo busqué entre ropas, sentí algo redondo, encontré cuchillo. Ella sostuvo cuchillo mientras yo tenía diversión, dijo derecha. Yo sostuve cuchillo mientras ella tenía diversión. Ella sostuvo cuchillo mientras... ¿Y ahora? La interrumpí. Él ronca al fin. Nosotras trajimos cuchillo. Ahora nosotras despertarlo. Tener más diversión. Como si les hubiera sido muy difícil esperar. Antes de que pudiera darles las gracias, las gemelas se fueron a paso acelerado, como lo haría un cangrejo, a lo largo del pasillo oscuro. En lugar de darles las gracias a ellas, se las di a las propiedades aparentemente fuertes de la leche mamada, y entré otra vez a la recámara para esperar la salida del sol. Los cortesanos de Tzintzuntzani no parecían ser muy madrugadores. Solo el príncipe heredero Tzimtzicha se nos unió en el desayuno a Ciania y a mí. Le dije al viejo príncipe que mi cortejo y yo debíamos de ponernos en camino, que parecía obvio que su padre estaba gozando de su regalo. Así es que no deseábamos haraganear por los alrededores y hacer que él interrumpiera su placer solo para entretener a unos huéspedes que no habían sido invitados. El príncipe dijo con suavidad: «Bien, si ustedes sienten que deben de partir, no los detendremos, excepto por una formalidad, un registro de sus personas, de sus posesiones, fardos y de cualquier cosa que ustedes se lleven. Puedo asegurarles que no intentamos insultarlos. Yo también tengo que sufrir esto cada vez que viajo a cualquier parte». Me encogí de hombros con tanta indiferencia como cuando uno lo rodea un grupo de guardias armados. Discretamente y con respeto, pero también cabalmente, ellos golpearon ligeramente todas las partes de nuestras vestiduras, tanto mías como de Ciania. Después nos pidieron que nos quitáramos por un momento nuestras sandalias. En el jardín, que estaba enfrente del palacio, hicieron lo mismo con nuestros guardias y cargadores. Deshicieron todos nuestros fardos. Incluso tocaron todos los cojines y las cortinas de las sillas de manos. Para entonces, otras gentes ya se habían levantado y andaban por los alrededores. La mayoría eran niños del palacio que observaban todos esos procedimientos con ojos brillantes y conocedores. Miré a Ciania. Estaba mirando de cerca a los niños, tratando de saber cuál de ellos. Cuando me vio sonriéndole, se puso tan colorada como la pequeña hoja de metal que ya sin su mango de madera llevaba escondida en mi cuello bajo mi cabello.